Por eso, entonces modificaríamos la clase de teoría al lunes y pasaría la práctica al segundo horario del martes. En principio, sí. El lunes no hay actividad, por eso yo estoy especulando también con estos plazos. ¿Entiendes? Me vino muy bien el inhábil. Lo voy a comunicar por el aula virtual y ustedes en sus correos o en la mensajería de la aplicación del celular van a recibir la comunicación. Sea por mi nombre o sea por el profe Daniel. ¿Estamos? Sí, sí, y los voy a poner en aprieto. Pero no es para hacerme el malo, es para que ustedes razonen el derecho penal. ¿Sí? Y son mínimo dos, mínimo dos. Pero yo quisiera tomar tres. Y les explico por qué quiero tomar tres. Porque es mucho contenido para dos parciales. Son un montón de unidades si lo dividimos en dos. Entonces, para que sea un poquito más liviano, estaría bueno rendir tres parciales. ¿Sí? No, no, no. Las clases, los trabajos prácticos son escritos con el profe Daniel. Los parciales se suben a la plataforma. ¿Sí? Y acá hay alguien que ya pasó por esa experiencia. Están hechos para responderlos en el tiempo que les demanda responder y un poquito más. Sí, se llega. El que estudia, llega. El que usa inteligencia artificial se tropieza. No nos llega ese. ¿Eh? Claro. Ah, bueno, está bien. Entonces te queda tentante sorprendido. Bueno, lo felicito, tiene un muy buen profesor. Gracias. Él es una de las autoridades de la carrera, él está a cargo, bueno, de coordinar todo este cuerpo docente y lo que les comentaba al principio, de comenzar a desarrollar el proceso de selección por concurso de quienes tengan la suerte de titularizarse en las distintas materias. Bueno, gracias, visita. Bueno, nos vemos. Chao. ¿Usted tiene que usar esta aula? No. Ah, no, al pelo. Tengo que descubrirlo. Bueno, seguimos. Eh, Estaba con vos, que no se llega. Eso era lo que decías. Sí se llega. Con esfuerzo se llega lejos, pero con esfuerzo. ¿Sí? Bueno, básicamente uno de los grandes secretos de la carrera de abogacía son horas y horas sentado leyendo y releyendo y razonando y criticando lo que ustedes creen haber entendido. ¿Sí? Porque yo también me siento y creo haber entendido algo, pero cuando hago lo que se denomina el cambio de figuritas con otro colega, a veces me doy cuenta que lo que yo entendí no tiene nada que ver con lo que está diciendo el material de lectura. ¿Sí? Y ahí es a donde uno comete yerros que son inocentes y a veces no tanto, porque generalmente el abogado tiende a disfrazar una realidad a conveniencia de su postura. ¿Sí? Muchos dicen que el ejercicio de la abogacía está muy relacionada con el arte del engaño, pero no es así, porque en el proceso penal ustedes tienen que presentar la verdad real para la justa aplicación del derecho y que la respuesta punitiva sea acorde a la responsabilidad que le cabe a nivel de la culpabilidad. Y acá le tiré cuatro elementos que componen el concepto de delito. Y pasamos de lleno a las cuestiones de contenido. El derecho penal es una materia ubicada dentro del derecho público. Se rige por la estructura del derecho público y encuentra sus raíces en el derecho constitucional. Nosotros en Argentina, en el Estado argentino, tenemos un sistema de derecho continental. ¿Qué significa un sistema de derecho continental?
que los jueces se rigen por el mandato de la ley y no por el mandato del antecedente o de la jurisprudencia creada por los propios jueces, razonando lo que es justo al caso concreto según un buen saber y entender, o principios generales del derecho, o lo que en alguna cultura o en algún momento histórico determinado se considera que es la justicia como concepto madre del sistema jurídico de regulación de relaciones sociales. Porque justamente el derecho, y en particular el derecho penal, es un sistema de control social, de regulador de conductas en la interrelación humana que se desarrolla en una vida en sociedad. Para el derecho, casi todo tiene relevancia jurídica. Y a contrario de esto, gran parte de la vida en sociedad, y hablo de la vida en sociedad, aquella que se exterioriza y puede ser vista por terceros, causa una alteración en el mundo que necesita una regulación por la relevancia jurídica que produce. ¿Cuántos de ustedes vinieron hoy utilizando transporte público a tomar esta clase? Varios, casi la mayoría. ¿Cuántos de ustedes vinieron en auto? ¿Y cuántos de ustedes vinieron caminando? Una sola. ¿Sí? Y yo vine a la apurada, encima. Esta pregunta no es inocente. Ustedes ya cursaron la primera parte del derecho civil, ¿verdad? Perfecto. Y cuando ustedes cursaron el derecho civil, el profesor les enseñó, o profesora, les dijo que hay una teoría que se llama de los hechos y actos jurídicos. ¿Se acuerdan un poquito de eso? ¿Alguien me puede decir, cortito, qué es un hecho jurídico? ¿Ilícito o lícito? Ok, sin I. Sí. ¿Y no te estarás confundiendo con acto jurídico? Puede ser. Bueno, perfecto. Y entonces la diferencia entre el acto y el hecho jurídico, ¿cuál sería? ¿Y el otro no? Y entonces no es una diferencia. Si los dos tienen el mismo, ah, discernimiento. Perfecto. A ver, acá la compañera se muere por hablar. Vamos. Mentira, decime. Claro, entonces tiene un contenido volitivo que se manifiesta o materializa para el logro de una finalidad. ¿Verdad? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? El delito es lo mismo, porque en el delito una persona, vieron que les dije al principio de que el comportamiento humano desarrollado en la vida en sociedad siempre produce relevancia jurídica. No le es ajeno al derecho las consecuencias del actuar humano. Por supuesto que acá estamos hablando en líneas generales sin distinguir las, las graduaciones del ejercicio de la capacidad para manifestarse, para obligarse, para contratar, para producir algún efecto que tenga una consecuencia de reprochabilidad. Y acá viene uno de los elementos característicos del derecho penal. La capacidad del reproche o juicio de reproche que se realiza a nivel de uno de los últimos elementos del concepto de delito, que es la culpabilidad de la persona al producir un cambio o modificación o alteración en el mundo de los hechos exterior a él o a ella, que produjo un cambio
jurídicamente relevante con un sentido negativo. Porque cuando ustedes tomaron el colectivo para venir a la facultad, ustedes concretaron o formalizaron un contrato de transporte oneroso, ¿sí? Con reglas preestablecidas o cláusulas preestablecidas que ustedes no se detienen a leerlas. Pero, por ejemplo, ustedes mientras eran transportados arriba de ese colectivo, estaban cubiertas por un seguro de responsabilidad civil, ¿sí? Y eventualmente por la ley también estaban cubiertas por un ámbito de responsabilidad penal. Supongamos que dentro del colectivo a ustedes les sustraen de sus bolsos, mochilas, cartera, riñonera, morral o lo que sea en lo que trasladan sus útiles, la computadora, una tablet, un celular o la billetera. ¿Podrían responsabilizar de esto a la empresa de transporte? Habría que verlo, ¿no? Pero, ¿y quién se vio perjudicado? La propia víctima. Ok. Y en el sistema de derecho penal actual, analizado en forma conjunta con el derecho procesal penal, la víctima, la persona que sufre las consecuencias directas e inmediatas de la comisión de un delito, adquirió una relevancia muy particular. Se levantó para mejor la visibilidad de la víctima en el derecho penal. Fíjense que hoy, en los procesos penales, es tan esencial e importante la opinión de la víctima que sin esa opinión no se puede acceder a la aplicación de métodos alternativos de solución de conflictos no punitivos en el derecho penal. Y lo traduzco al castellano, esto que estoy diciendo en difícil. Supongamos de que viene una persona, ustedes saben o están familiarizados con el concepto de la violencia de género, ¿sí? Las mujeres acá, seguramente sí, y quizá en mayor proporción que los hombres, ¿verdad? Bien, ¿qué se entiende por violencia de género? Bueno, esas son las modalidades. Pero ¿en qué consiste un acto en contexto de violencia de género? Sí, pero yo podría pegarle un chirlo al profesor y no sería violencia de género, ¿o sí? Vamos. La cuestión de género es gravitante en esto, sin duda. Pero además, no siempre un hecho ilícito o un delito cometido en contra de una mujer es necesariamente contextualizado en género. Supongamos un ejemplo, ¿sí? Yo en este momento agarro el celular de la compañera y me voy corriendo y me lo llevo. Y más tarde lo vendo, allá en el Puente Lavalle. Se acabó el celular suyo. ¿Usted está grabando? Bueno, ahora salió deformado el audio. Le devuelvo. Hay testigos que le devolví, ¿verdad? Bien. Entonces yo sustraje su celular y me fui. Estamos hablando de qué figura penal. Por aproximación. Acá dicen y la gran mayoría dice hurto. Entonces, mi pregunta obligada, ¿cuál sería? Exacto, ¿cuál es la diferencia? En el robo hay fuerza o violencia. Fuerza en las cosas o violencia en las personas. Y en el hurto, pues no. ¿Sí? Hoy me tocó participar de una audiencia, no voy a contar los intervinientes, no importa, eso es, en la que una persona dejó una riñonera cargada de dinero en efectivo, fruto de una recaudación por una actividad económica, o por una actividad comercial, perdón, que realizaba esta persona. Y la dejó arriba de una mesa de un bar, ¿sí? Y estaba él sentado en la mesa al lado, dice, che, ya vengo, voy hasta el sanitario y vuelvo, ¿sí? Y aprovechó acá el compañero y vio la escena, ¿y qué hizo? Levantó
Se la guardó y salió caminando y se fue. ¿Cómo le dieron? ¿Cómo dieron con esta persona? Porque había un circuito cerrado con DVR que estaba grabando todo lo que ocurría en ese bar. Entonces, cuando sale del baño la víctima, mi riñonera y mi plata, y no sé, vos me dijiste que te iba al baño y que ya volví, no me dijiste que te cuide nada. ¿Sí? ¿Qué tengo que ver yo? Bueno, vamos a la caja y le pidamos la cámara. Y resulta que en la cámara se lo ve al compañero con lentes, con remera verde y con una mochila negra que tomó la riñonera, se la metió en su mochila y se retiró como Juan por su casa. Eso es un hurto, ¿verdad? Bien. ¿Podríamos hablar que la víctima facilitó esto? Mm, ¿sí? ¿Y cómo está la situación? Y ya no metemos en la cuestión social, política y económica de la realidad. A ver, la escucho. ¿Qué le ¿Qué qué? Claro. Sí, sí. Y hoy en la realidad circundante es hasta raro que una persona ande con efectivo en la mano, ¿verdad? Sí, pero hay, y muchos. Bien. Pero volvamos al inicio. Yo les dije de que le sustraje, y ya dijimos que es un hurto, porque no hubo fuerza en el celular ni violencia contra la compañera para sustraerle una de sus pertenencias, su teléfono celular. Y yo me retiré. ¿Podemos hablar que esto es un hurto en contexto de género? Yo ni la conozco, a ella no sé ni cómo se llama, la primera vez en mi vida que la veo. Pues entonces, ¿quién fue el que dijo de que todo delito en el cual resulta víctima, no sé si lo dijiste vos, pero te indiqué por azar, en los que resulta víctima una mujer sería un caso de violencia de género? No, la respuesta es no. Tiene que haber un contexto que está definido por un concepto analizado por la doctrina y por los estudiosos de la sociología, de la antropología y otras ciencias relacionadas que lo denominan desigualdad estructural. Y suena horrible esto de la desigualdad estructural, de que la mujer está en una situación de desigualdad frente al hombre. ¿Cómo nos manejamos con esto? No, exacto. Coincido. No. Que los tiene, los tiene. Que se respeten, ¿se entiende? Y después tenemos los supuestos intrafamiliares. ¿Se entiende? Bien. No siempre tiene las herramientas para hacer frente a esa situación. Herramientas, no voluntad ni derechos. Son dos cosas distintas. Qué polémica que traje, ¿no? Sí. Ah, sí. A ver, vamos a dejar algo en claro para que sea transversal. La violencia de género estudia los fenómenos, buenas tardes, los fenómenos de violencia expresada de un hombre hacia una mujer en un contexto de desigualdad estructural.
en el cual la marcada superioridad vivenciada en la relación entre hombre y mujer hace que el hombre tenga una preponderancia por sobre la mujer que ha sufrido el delito, las consecuencias del delito. ¿Sí? Vamos a una situación que no necesariamente es delictual, pero que genera violencia en contexto de género desde lo económico. ¿Sí? Existe, creo que cada vez menos, porque la realidad económica está marcando otro camino, familias en las que la provisión económica ingresa por el trabajo del hombre. ¿Sí? Y la educación de los niños, si hubiese en esa pareja, el cuidado de la vivienda, la elaboración de alimentos, ¿sí? Y la guarda de las pertenencias queda a cargo de la mujer. Tareas que culturalmente estuvieron repartidas mucho tiempo de esa manera. Hoy la inercia es que la mujer está cada vez más saliendo a trabajar por cuestiones propias de superación, de crecimiento, de formación y sobre todo por cuestiones económicas. En muchos casos, atravesados porque no se llega de la mejor manera al próximo cobro o a los ingresos suficientes como para mantener un nivel de vida adecuado. ¿Se entiende? Perfecto. Y en ese marco, si ese hombre que es proveedor hace faltar cuestiones que son básicas, no solo para la mujer, sino para los hijos, podríamos estar hablando de una situación de violencia económica. ¿Se entiende? Porque no es justo de que yo, mujer, que me quedo en la casa bancando todas estas circunstancias, mientras vos salís a trabajar y producís el ingreso económico, no tenga derecho a que pueda gozar de los beneficios de ese ingreso económico cuando vos, por contraparte, sí gozás de los beneficios del trabajo doméstico que no es remunerado. ¿Se entiende? Entonces, estas son las circunstancias que tienen patrones indicadores de un círculo de violencia o un indicador que podría hacer presumir la existencia de un círculo de violencia. Está lo psicológico, está lo sexual, está lo físico, ¿sí? Y ni hablar de los casos más graves de las agresiones que terminan con lesiones graves o los femicidios, ¿sí? Entonces, si yo de repente, y acá voy a generar una polémica muy grande, empuñar un arma, la apunto a la cabeza de cualquiera de las mujeres presentes, disparo y le produzco la muerte a esa mujer. ¿Podríamos estar hablando de un femicidio a secas como la muerte de una mujer? Acá los estoy mandando a estudiar. Podría ser un homicidio. ¿Ok? ¿Saben cuál es la diferencia de la calificación entre homicidio y femicidio? La escala penal o la reacción punitiva que tiene el Estado. Para el homicidio se establece en el Código Penal, artículo 79, una escala de pena temporal que inicia en 8 años y tiene un máximo de 25. Por el contrario, el femicidio tiene una escala única, no fraccionable, de prisión perpetua. Ustedes podrían ya razonar cuál es la diferencia. Bien, sí. Si le tiene bronca a esa mujer por alguna circunstancia, estamos hablando de violencia de género. Las circunstancias del hecho en particular, una bala perdida disparada al aire que impacta en contra de una mujer y le produce la muerte, pues evidentemente no es un femicidio. Bueno, bueno, por ahí viene la discusión. No está errada.
Guarda con las etiquetas. Mm, Claro. Bueno, sí, es muy fino y muy profundo el material que a nosotros nos serviría analizar para dar respuesta a esto. Sí, claro. Ujú. Para los operadores judiciales se exige capacitación para desarrollar habilidades que doten al funcionario o magistrado judicial de sensibilidad para identificar los indicadores que permiten concluir en que en un caso particular se da un contexto de género. Tanto la defensa como la fiscalía y fundamentalmente en el caso de quienes ejercen la actividad judicial en calidad de jueces. ¿Quién me llamó? Esa es una capacitación básica, obligatoria y transversal para los funcionarios públicos. No importa de qué orden sean, ¿sí? Porque, por ejemplo, si vos trabajaras en el municipio, estás obligada a hacer la capacitación en ley Micaela. Sí, es cierto. La capacitación con la ley Lucio, la capacitación de ley Yolanda, ¿sí? Derechos de las infancias, derecho ambiental, son obligatorias, ¿sí? Ibas a preguntar algo. Claro, sin duda. Lo que pasa es de que las cuestiones pasionales estaban asimiladas a una, un menor ejercicio del reproche punitivo, porque se entendía que existía una exacerbación de que impedía operar los frenos inhibitorios, ¿sí? Que te producían un estallido tal en tu persona que perdías el dominio de tus propios actos y reaccionabas de manera violenta. El ejemplo clásico era encontrarla a tu pareja, esposa, mujer, novia, lo que fuera, manteniendo relaciones sexuales con otro hombre. Ese era el ejemplo del libro. Todavía existe esto. Exacto. Emoción violenta. Como atenuantes a nivel de la reprochabilidad penal. Bueno, nos fuimos un poquito, ¿sí? Empezamos a tocar temas que no son propios de la materia, pero son de actualidad y tienen íntima vinculación con lo que vamos a enseñar acá. Habíamos empezado diciendo de que el derecho penal es una rama del derecho público que tiene una función de control social. Es regulador de conductas. ¿Por qué es regulador de conductas? Porque el legislador define como expectativa cuáles son las conductas que en caso de ser realizadas activará la reacción del Estado con la última consecuencia, que es la aplicación de una sanción penal. El hecho de robar, de hurtar, de estafar, de engañar, de falsificar, de matar, muchas veces de mentir, ¿sí? Sí, claro. Cuando uno va en calidad de testigo a un juicio y le toman el juramento, lo habrán visto en las tele. ¿Qué les suele decir la persona que los interroga por el juramento? ¿Qué les dice? Bueno, y acá le agregan la posible aplicación de la sanción en caso de incurrir en el delito de falso testimonio. ¿Sí? Porque si usted no la dice y nosotros detectamos que ha mentido en perjuicio de alguna de las partes, podría incurrir en el tipo penal de falso testimonio que tiene una pena de prisión. No, la persona, si vos me preguntás cuándo una persona puede ir a declarar como testigo, la respuesta es lo que vos acabas de decir. Pero no sé si es eso a lo que vos te referís. A ver, vos podés
tomarle interrogatorio a menores de edad, pero mediante una modalidad específica que se llama una entrevista video grabada que se conoce como cámara Gesell. ¿Sí? Bien. Y el resto de los mortales declaran frente al juez o ante el fiscal en una audiencia en la cual les prestan juramento. ¿Sí? ¿Quién es la única persona que no presta juramento para declarar en el proceso penal? Yo voy a los juicios y si quiero mentir todo el juicio, lo puedo hacer y no hay sanción para mí. ¿Quién da más? ¿Quién? El imputado o acusado. El perseguido. ¿Sí? El presunto inocente, que no es lo mismo que decir la presunta víctima. ¿Escucharon alguna vez a un juez decir la presunta víctima? Yo sí, la semana pasada en un debate. Se me pararon los pelos y yo hago actividad de defensa. Que a mí un juez diga la presunta víctima me sirve un montón, porque me está diciendo que a la víctima no le cree nada de lo que está diciendo, porque está figurando su situación de víctima, es presunta víctima. Que vos hayas dicho que te golpearon y que te quebraron la clavícula, no me consta a mí. Y capaz que es mentira, porque sos presunta víctima. ¿Sí? Fíjense qué grave las circunstancias terminológicas desde la semántica en el desarrollo de un juicio en el cual un juez o una jueza tiene que decidir sobre uno de los bienes más importantes de la persona. ¿Cuál es? Después de la vida, la libertad. ¿A ustedes les gustaría permanecer, aunque sea 5 horas privados de la libertad en una comisaría? Yo no quiero que levanten la mano, pero seguramente acá alguien pudo haber estado un par de horas en una celda de comisaría o no. En el caso de las chicas, dudo, pero en el caso de los changos, alguno debe haber, ¿no? ¿Y qué opinan? ¿Qué tal? Conteste el que no estuvo. Claro. Muchos dicen, esto, insisto, es una clase de presentación, ¿sí? La unidad uno la voy a desarrollar completa la próxima clase, del punto número uno al último. Y si puedo entrar en la 2, la 2. Mi programa va a ser desarrollado una unidad por clase, ¿sí? Y quiero que tengan en cuenta que eso a ustedes les va a demandar muchas horas de lectura previa. ¿Y por qué previa? Ustedes cuando van al cine, ven el avant premier de la película, leen la ficha antes de entrar a la sala, ven el avance en la tele de la publicidad. ¿Sí lo hacen? Pues acá es lo mismo. Acá hay que leer para entender lo que va a pasar, ¿sí? Porque yo les voy a hablar desde las cuestiones más prácticas de aplicación del derecho y no tanto de las cuestiones de venir a repetir conceptos, porque si vamos a repetir conceptos, pues nos vemos en la mesa final, ustedes lean y si tienen duda, manden mensaje al aula virtual y yo se los contesto por ahí, sería facilísimo para mí, pero no es la dinámica. Entonces yo les pido, por favor, que ustedes hagan un voto de compromiso y traten de leer antes de venir. ¿Es realizable? Sí, pero demanda un montón de esfuerzo, porque son largas las unidades y parece que escriben en japonés, porque la terminología es muy específica. Generalmente los abogados pecamos de hablar en difícil, ¿sí? Y mientras más difícil hablas, crees que pareces más formado y menos te entiende tu interlocutor. Entonces la exigencia es tratar de hablar fácil. Fíjense que hace un rato yo les dije, ya te traduzco al castellano lo que acabo de decir en difícil, ¿sí? Ese es el objetivo que se trata de lograr en esto. Bien, eh, en este esquema del desarrollo de una actividad de control social y de regulación de conductas, tenemos el primer principio del derecho penal, que rige para todo el ámbito del derecho, el principio de legalidad. ¿Alguien lo estudió alguna vez?
¿Alguien sabe de qué se trata el principio de legalidad? Ese es el juicio previo. Por ahí viene la cosa. Esperen, allá la compañera se muere por hablar. Bueno, por aproximación, sí. A ver, sigamos alimentando el concepto, a ver si llegamos al final. Bueno, sí. Explíquemelo ahora. Muy bonito, pero hay que explicarlo. Para admitir. El derecho penal establece, vamos con esto. El derecho penal establece conductas prohibidas, define conductas prohibidas. ¿Qué hace el derecho penal entonces? A ver, ¿cómo? Como prohibidas, como no toleradas. Porque acá el Código Penal a ustedes no les dicen no tenés que matar. Te dice, al que causare la muerte, le podrá caber una pena de X a X cantidad de años de prisión o reclusión. ¿Sí? ¿Alguna vez leyeron esto? ¿Alguien me lo explica? No hay delito ni crimen sin ley previa ¿a qué? Al hecho del proceso. ¿Sí? Porque ¿quién es el que define que una conducta es merecedora de sanción o en qué esquema de realidad se define esto? En el marco de un proceso penal, porque esa es la forma de articular o poner en movimiento a la ley penal a través de las reglas de juego que establece el Código Procesal Penal. O sea, el derecho penal es un juego que se juega con las reglas que establece el Código Procesal Penal. ¿Sí? ¿Dónde están las reglas de este juego? ¿Cómo se juega al uno, por ejemplo? Ustedes leen las reglas, ¿dónde? En la caja o en el folleto que está adentro. ¿Sí? Y así para todos los juegos de mesa. Ok, el derecho penal también tiene reglas de juego. Y estas están contenidas en un código, que es el Código de Procedimiento Penal. ¿Para qué? Para aplicar las reglas de fondo, que son las del Código Penal. ¿Se entiende esto? La comparativa sirve para más o menos entender por aproximación de qué se trata todo esto. Entonces, el principio de legalidad, que surge de dónde? ¿Dónde está establecido el principio de legalidad? ¿En qué artículo? ¿Se acuerdan? 18. 18. Entonces, el artículo 18 contiene grandes y amplias garantías que rigen de manera transversal al sistema de derecho argentino, porque aplican para cualquier rama del derecho. ¿Sí? Por supuesto, aquellos que digan, no, profe, usted está mal, porque en realidad el artículo 14 bis es el que regula las garantías para, o reglas para el derecho del trabajo. Sí, es cierto, pero el 18 también aplica. ¿Se entiende? Bien. Entonces, para el derecho penal como última ratio, como última herramienta que utiliza el Estado para reaccionar frente a lo más grave que la sociedad puede llegar a tener como expectativa de no tolerable, que es el delito, tiene que tener reglas claras, porque no existe posibilidad de aplicar la discreción en las decisiones del derecho penal, porque si no habría arbitrariedad y se violaría un principio fundamental del Estado de Derecho, que es la igualdad y la equidad, que son dos elementos del principio de justicia o del valor justicia como tal. ¿Se entiende?
Entonces, para que el derecho penal establezca o defina cuáles son los supuestos de conducta humana no tolerados socialmente, merecedores de una respuesta sancionatoria por parte del Estado, se establece por el principio de legalidad. Entonces, no se puede sancionar conducta humana alguna si previamente a que haya ocurrido esta conducta, el legislador no la haya definido como merecedora de sanción. Y acá vamos a esta cuestión de, a contrario de la primera alocución, lo que no está prohibido está permitido. Y así funciona el principio de legalidad en el derecho penal. Por ejemplo, hace mucho tiempo se establecía de que o no estaba regulado el mercado de las criptomonedas y muchos pagos se hacían con criptomonedas, ¿sí? De hecho, los pagos de actividades ilegales se hacían o se hacen todavía con criptomoneda porque no había una regulación específica que dijera cómo se tiene que legislar el mercado de intercambio de pago con cripto, ¿sí? Y así se hicieron un montón de estafas o pago por fuera del sistema donde no se tributaba y etcétera. Pero hasta que el legislador detectó que había una irregularidad en todo esto. Hasta luego. Y hubo una necesidad de regularlo. Acá en Jujuy pasó, hace unos cuantos años, en una historia reciente, de que el legislador tuvo que contemplar una situación cultural de Jujuy que no era tolerada en el resto de las provincias. Acá, todos los changos alguna vez coquearon o coquean todos los días, ¿verdad? Incluso yo. Ahí está el compañero. Bien. ¿Y alguna de las chicas también? ¿O no? ¿Alguna de ustedes vio una mujer mascando hojas de coca? Yo sí. ¿Eh? Por supuesto que uno, ¿cómo va a coquear una mujer? Son conceptos estereotipados que uno puede o no estar de acuerdo. Pero si quiere coquear, puede coquear. Entonces, si uno va hoy a un restaurante en Buenos Aires, ¿eh? Y termina de comer y le queda la última copita de vino y está haciendo la sobremesa, y yo agarro del bolsillo, saco una bolsita verde y me pongo a armar mi actividad de coqueo, ¿sí? ¿Cómo creen que nos van a mirar de las mesas vecinas? ¿Por qué? ¿Y de qué nos van a tildar? De drogón probablemente, ¿o no? Y culturalmente, en Jujuy, no solo que es una actividad tolerada, sino que además en alguna medida es fomentada en momentos del año. Acá la compañera dijo, en carnaval, evidentemente usted en carnaval coquea. Bien, por eso lo mencionó así. ¿Se entiende? Confesión de parte, relevo de prueba. Y seguimos con los conceptos jurídicos. Toda la vida en sociedad produce una relevancia jurídica. ¿Sí? ¿Qué le acabo de decir? Confesión de parte. Por algo que usted dijo, solita se mandó a yo coqueo en carnaval, sin decirlo, ¿se entiende? ¿Y eso está bien? Sí. ¿Hubo necesidad de regularlo? Pues claro, en la Ley Penal de Estupefacientes se establece en un artículo que no será punible la actividad de la práctica del coqueo, más allá de que pueda ser censurable a nivel cultural en algunas microculturas dentro de nuestro país. ¿Sí? Pero si nosotros vamos a otros países, por ejemplo Bolivia, ¿a dónde está mal vista la práctica del coqueo? Santa Cruz de la Sierra. En Santa Cruz de la Sierra, el propio local no lo ve muy bien, ¿sí? Pero en el resto del país es una actividad normal, socialmente aceptada, regulada, y fíjense cuáles son las contradicciones en nuestro país. El problema de la venta, que no está regulada y es más, está prohibida. Y está prohibido el transporte.
de la hoja de coca, ¿sí? Y se tolera por una cuestión usual, no regulada del todo, cuánto en gramos puedo traer yo de coca si me voy a la frontera, compro y me vuelvo a mi casa en San Salvador, ¿sí? Y si trajera más, me expongo a una sanción aduanera o eventualmente penal. ¿Se dan cuenta? Pero entonces, en la Avenida del Éxodo hay un montón de puestitos a donde venden coca a buen precio y de buena calidad y nadie va a hacerles un allanamiento y secuestro de la materia prima que están vendiendo. Y fíjense en esto, materia prima. ¿Materia prima de qué es la hoja de coca? Exactamente, el clorhidrato de cocaína. Pero para lograr obtener el producto, necesitamos precursores químicos y una actividad humana de laboratorio que logre, ¿sí?, la elaboración de la sustancia estupefaciente a partir de la utilización de materia prima. ¿Y eso tiene regulación? Sí, tiene regulación. ¿Se entiende? Si a ustedes en su casa le encuentran gran cantidad de hojas de coca, precursores químicos, elementos de laboratorio, ¿sí?, y videofilmaciones que ven de que ustedes hacen transporte, evidentemente estarían expuestos al supuesto delictivo de elaboración de estupefacientes, ¿sí? Y seguramente irían presos o presas. ¿Estamos? Entonces fíjense que la mayor o menor entidad de alguna actividad que produce una relevancia social a veces dispara la reacción punitiva y en otras no. Por eso hay umbrales de afectación de qué. Y acá viene el segundo elemento que tenemos que tener en cuenta para el derecho penal, del bien jurídico. Porque el principio de legalidad autoriza al legislador a crear leyes que establezcan cuáles son las conductas relevantes jurídicamente como merecedoras de sanción. Pero esas conductas son las que afectan la vigencia o la integridad de un bien jurídico que es pre-legal. El bien jurídico, como concepto, es aquello que utiliza el legislador para transformarlo en ley y protegerlo. ¿Mediante qué? Mediante la amenaza de una sanción. ¿Se entiende? Entonces el bien jurídico como tal establece que existe una relación de disponibilidad del sujeto titular respecto del bien cuya titularidad le corresponde. Y hablo de bien y no hablo de objeto, ¿sí? Porque nosotros podemos decir que esta computadora, si bien es un objeto de trabajo, de mi propiedad podría serlo, también pertenece a la categoría de un bien. ¿Qué tipo de bien? Un bien material que compone mi patrimonio, ¿sí? Pero también podemos hablar de bienes inmateriales, que no tienen una cuantificación económica en sí misma, sino que por aplicación de, a ver, por aplicación de fórmulas podríamos determinar cuál es su valuación económica. Por ejemplo, la integridad física, por ejemplo, la vida, ¿sí? ¿Se indemniza la pérdida de la vida cuando no es por muerte natural? Sí. Y hay pautas para hacerlo. Las lesiones también. Sin duda, son otros conceptos que vienen añadidos al bien jurídico inicial, que es la vida como tal. Pero la vida, ¿la define el orden jurídico? No. La vida existe antes de que exista el ordenamiento jurídico, ¿se entiende? Entonces el bien jurídico es prelegal, ¿sí? Pues entonces el principio de legalidad es el que transforma en ley aquello que el legislador ha detectado como merecedor de protección desde el análisis del bien jurídico. Y no toda afectación al bien jurídico necesita una reacción o respuesta punitiva, porque hay supuestos en los que la graduación de la afectación se establece en la propia norma. Esta diferencia de que no es lo mismo tener 250 gramos de hojas de coca en la guantera de un vehículo a tener 100 kilos de hoja de coca en el baúl del mismo vehículo, ¿sí?
¿Cuánto demoraría yo en consumir con la práctica de coqueo 100 kilos de hoja de coca? Más allá de que se me van a podrir seguramente. ¿Cuánto demoraría? ¿Más de un año? Mucho más de un año. ¿Sí? ¿Cuánto demoro yo en consumirme un cuarto de hoja de coca? Y según la práctica. Hay gente que la devora y la destruye en 15 minutos y está armando todo el tiempo y hay gente que le dura un tiempo más. ¿Verdad? Pues entonces esa graduación es la que determina el ingreso o no a un ámbito de reacción punitiva. Y no, porque cuando hablamos de finalidad ya estamos hablando de uno, bueno, el destino que tenga este bien también va a determinar si nosotros ingresamos o no en el ámbito de afectación a un ámbito de protección legal. ¿Se entiende? Supongamos, nosotros nos vamos a comprar cigarrillos de imitación de marcas a Paraguay y lo traemos a Jujuy para venderlos a mitad de precio del original. Y compramos la marca Pirulito. Y resulta que el Pirulito se produce en Argentina a través de la provisión de tabaco local mediante una planta de elaboración, de producción y de venta que está totalmente controlada por el Estado, siguiendo estándares de producción, garantizando que es un buen producto, y nosotros traemos un cigarrillo que su envoltorio es el mismo que el que estamos vendiendo por esta cadena de producción, pero sale la mitad porque esté elaborado sin cadena de producción y sin cadena de control en otro país. Es una imitación. ¿Estaríamos afectando algún bien jurídico? En principio y a grandes rasgos, sí. Bueno, sin duda, la ley de marcas y patentes, por ejemplo. ¿Se entiende? El régimen de importación. ¿Ustedes cuántos de acá fuman? Bien, por suerte son pocos y cada vez menos, ¿no? ¿Ustedes que fuman, advirtieron alguna etiqueta que esté pegada al paquete de cigarrillos? Sí, ¿y esa etiqueta qué dice? ¿Alguna vez la leyeron? Si son importados, es de aduana. Hoy sería el arca. Sí, y si no son importados, sí. ¿Y qué otro organismo del Estado tiene intervención en el control de calidad de la venta de cigarrillos? Sí, sí. Y si no lo tuviera, tendríamos que sospechar que estamos comprando, ¿verdad? No, bueno, pero la etiqueta en el envoltorio box sale 5.500 pesos y esta me la están vendiendo a 3.000 y también es un box. Pero no tiene esta etiqueta. Dame la de 3.000. ¿O no? Porque uno lo valora con el órgano más sensible del cuerpo. ¿Verdad? Bien, y me estoy llevando algo trucho. Y resulta que es perjudicial para la salud. ¿Hay alguna forma de determinar cuáles son los afectados? Y está difícil, ¿no? Porque hoy en mayor medida el cigarrillo ya se puede comprar con tarjeta de débito, ¿o no? ¿Sí? Pero hasta hace no mucho tiempo, ¿cómo se compraba el cigarrillo? Cash. No había forma. Sí. ¿Y por qué eso? ¿Ustedes sabían por qué no se podía comprar el cigarrillo con tarjeta de débito, transferencia o aplicaciones de billetera virtual? Por una cuestión impositiva. Todas estas circunstancias tienen que ser medidas a partir de la relevancia jurídica para ver si el legislador les asigna alguna entidad suficiente como para crear una norma reguladora que puede o no ser penal. Es fácil cuando nosotros analizamos bienes jurídicos de razonamiento común, la vida, la propiedad, la integridad física, la integridad patrimonial, ¿sí? Las figuras de las estafas. Ahora, cuando nos metemos en ámbitos más finitos,
como por ejemplo los delitos contra la administración pública, ya nos empezamos a encontrar con problemas de comprensión. ¿Por qué? Porque hay que tener conceptos previos que nos permitan identificar cuál es la situación problemática. Y acá entramos en aquellos delitos que tienen conceptos normativos en la definición de la figura típica, ¿sí? Y el concepto de delito se empieza a componer de un elemento genérico que es la conducta humana. Porque ¿quiénes son los únicos que pueden cometer delitos? Los seres humanos, ¿sí? Ok, y acá les hago una pregunta tramposa. ¿Una persona fallecida se la puede considerar ser humano? No. Finalizó su existencia como ser humano. Finalizó su existencia como persona, por lo tanto, entra en el régimen de qué? De las cosas, en el derecho civil, sin duda. Sí, suena feo, ¿no? Sí, pero es así. ¿Y qué pasa si esa persona en vida produjo acciones cuyas consecuencias se materializaron después de su muerte? ¿Podemos hablar de un régimen de reacción punitiva en contra de este ser cuya existencia finalizó? Acá dijeron que sí y me interesa. A ver, vamos. Los que dijeron que no, guarden silencio un ratito. ¿Cómo se llama esta materia? Cortito el corte. Sí, es cierto. Todas las consecuencias jurídicas posteriores al fallecimiento son no penales. ¿Sí? Por el carácter personal que tiene la reacción punitiva del Estado. Ustedes cuando estudien en las escuelas del derecho penal van a ver cuáles eran las respuestas y hasta dónde se extendía la posibilidad de respuesta estatal ante la comisión de un delito. Existía la pena del destierro, ¿sí? Y la pena del destierro implicaba que si él cometía un delito y se le aplicaba el destierro a él y él era padre de familia, se tenía que llevar a su esposo y su hijo fuera del país y no podía regresar nunca más. ¿Y yo qué culpa tengo si el delito lo cometió él? ¿Qué tengo que ver yo? ¿O no? Es obvio que nosotros digamos eso. ¿Sí? Vamos a Irán a ver qué pasa. Esto que están, ¿no? No me quiero meter en cuestiones de polémica actual porque seguramente voy a dividir la audiencia. Y no es lo que yo me propuse para esta clase. Entonces tenemos que uno de los elementos componentes del concepto de delito genérico es la conducta humana, porque el único ser que puede cometer un delito es un ser humano. ¿Sí? ¿Un animal podría cometer un delito? No, pero yo me podría valer de un animal para cometer un delito. ¿Cómo? Ustedes que tienen una imaginación enorme. ¿Y el, y el perro te entiende? ¿Vos tenés un perro que te entiende? ¿No tiene un hermanito así me lo vendés? Bien, lo asusás, digamos. Y lo muerde acá el profe Dani. ¿Cómo dice? Objeto. Chúmbale, chúmbale. Sí, yo me puedo valer de un medio idóneo para cometer un delito. ¿Sí? Pero acá vamos a entrar en conceptos que por aproximación se los voy tirando. Nosotros podríamos valernos de una persona, podríamos valernos de un objeto, podríamos valernos de algún ser animado que no realiza conducta para cometer delito. Y podríamos entrar en las distinciones, por ejemplo, de autoría mediata, ¿sí? De supuestos de inculpabilidad. Y todos estos conceptos vamos a desarrollar a medida que desandemos este programa. Que insisto, es largo, es difícil y tienen que leerlo antes de venir, porque de lo contrario no van a entender. ¿Sí? Es buena pregunta para sacarme de tema.
el eje troncal de la materia está en función del material del doctor Zaffaroni, el manual de Derecho Penal del doctor Zaffaroni. Ustedes van a encontrar dos versiones. Un manual, bueno, sí, esa es la más actual, pero es más difícil de entenderla. A riesgo propio, sí. Están subidos los dos. Y dale con el acceso, ya expliqué por qué. Acá el culpable de que no tengan acceso es él. Tranquila, que cuando vean todo el material se va a arrepentir de haberme hecho este reclamo. El mío. ¿Ella lo tiene? Que lo mande por WhatsApp. Agréguenla al grupo acá la compañera. Sí. No, agarren el programa e identifiquen. ¿Sí? Porque, por ejemplo, la parte histórica del derecho penal en el programa está en la unidad 3. Agarren el programa y el índice del libro. ¿Está? Bien. Ah, bueno. ¿Y eso fue lo que dije o no? Si hay algo que yo hago es honrar mi palabra. ¿O no? ¿Seguimos? Bárbaro. Eh, el segundo elemento, que ya es específico del concepto de delito, es el tipo penal. Insisto, estoy aproximándolos a conceptos y no estoy desarrollando la unidad uno. Estoy presentando la materia. Nuestra herramienta de trabajo va a ser el concepto de delito y la vamos a desmenuzar durante todo el programa. Ese es nuestro objetivo, entender qué es un delito. Cuándo hay conducta humana, cuándo hay participación criminal y cuándo hay posibilidad de atribuir mediante la reprochabilidad una sanción penal a una persona que ha cometido un delito. ¿Cómo? Si yo te hago esa pregunta en el coloquio, me tenés que desarrollar toda la materia. Mal harían hacerte esa pregunta. ¿Eh? No, trato de ir un poquito más finito, no tan amplio. Si no, vos decís, profe, ¿qué quiere? Que le dé toda la materia. Y vos vas a tener razón en tu planteo. El coloquio es a programa abierto, ¿sí? Porque no es que ustedes van a, si nosotros tomamos tres parciales, los tres tienen que tener la nota, ¿sí? Y la mala noticia es que con el recuperatorio, así era el año pasado, ¿no? ¿Cómo hicimos el año pasado? A ver, la compañera. Sí, me parece que era al primer intento. Ah, ok, sí, sí, así es, así es. Está explicado en el aula virtual. Cuando él haga el clic para compartirle, lo van a tener. ¿Sí? Está bien explicado ahí. Me voy, renuncio, dice. Ojo de no habilitar todavía la parte evaluativa porque hay que reformularla. Ah, sí. Sí, 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 con todo lo que vos subiste y los libros que estaban. Sí. Ese lo subimos, sí. Y el otro también, creo que el otro también. Hay una edición anterior a ese libro. Ese. Yo creo que te salía ese. Sí. De todas formas, el material es el adecuado. Lo que ocurre es que la diferencia entre uno y otro manual es que es tan viejo
el anterior, es más accesible a la lectura. Eso también es cierto. Lo que ocurre es que ese manual está hecho en base a artículos de un código que ya fue reformado. Porque el Código Penal, seguimos con el mismo código, pero tuvo reformas parciales. Entonces hay muchos artículos que ustedes lo van a leer ahí que van a decir, pero no, profesor, no dice el libro cuando me escuchen hablar a mí. Entonces es importante tener tres elementos para la materia: el programa, el Código Penal y el Manual de Derecho Penal. Con esos tres, ustedes están en condiciones de adquirir los conocimientos para aprobar la materia. Ahora, si le apuntan al 10, tienen que profundizar con el resto del material que nosotros les vamos a suministrar. ¿Estamos? Pero lo básico es eso. Sí, la escucho. Y la última modificación al Código Penal fue del artículo 50 en marzo del año pasado. Lo que hubo ahora fue que se modificó la ley penal juvenil. Se derogó la 22.278. Lamentablemente se derogó esa ley. Porque ahora se viene fierita la cosa. Y me animo a decírselo a cualquiera. Porque la solución no es bajar la edad de punibilidad. Porque cuando el Estado se retira de los ámbitos de asistencia social, el producto es la anomia en la sociedad. ¿Sí? Y la miseria y la pobreza y la falta de educación traen aparejadas consecuencias negativas en el comportamiento humano. Primero por necesidad, primero por necesidad y segundo por naturalización. Entonces el control social primario no es punitivo, porque sino que desaparezca la función social del Estado y que solo se dedique a administrar de lejos las circunstancias económicas. ¿Se entiende? No tendría sentido mantener, por ejemplo, un ministerio de salud, un ministerio de educación, ¿sí? Un ministerio de seguridad, ¿sí? Como cuestión preventiva de delito, no de reacción posterior a la comisión del hecho, a cargo del Poder Judicial y de la policía como auxiliar de la justicia. ¿Se entiende? Entonces, el hambre de un niño generalmente produce consecuencias y no siempre son positivas. ¿Sí? ¿Y por qué podría tener hambre ese niño en una zona marginal de la sociedad? Y algún sector me va a decir, y sí, porque los padres ya perdimos 3 generaciones, estaban acostumbrados de vivir de los planes y ahora se acabaron de los planes, se acabaron todos los planes, los derogaron, los sacaron de funcionamiento y esa gente tiene que salir a trabajar. Ok, vamos a buscar trabajo. Vamos, yo dejé de cobrar mi plan, vamos a buscar trabajo. ¿Alguno de ustedes me puede dar trabajo? Hay un montón de circunstancias. Entonces esto tiene implicancia directa en el derecho penal. Nosotros en 180 días más, en 170, más o menos 172 días más, entra en plena vigencia la nueva ley penal juvenil. Y hoy los jueces pueden mandar a detener o a la cárcel a menores de 14 años. ¿Alguno de acá tiene hijos de 14 años? ¿Cuántos años tiene tu hijo? Ok, cumple 14 en un par de meses. Imagínate que tu hijo, varón, ok, se ponga de novio con una compañerita, ¿sí? Y tengan alguna circunstancia de lo que antes se denominaba juguemos al doctor. Y que los padres de esa niña lo acusen por abuso sexual. Ante la duda, tu hijo, lamento decirte, según la interpretación del juez, puede ir preso. ¿Vos te figurás en esa circunstancia? Ok, ¿se entiende? Hagamos una cuestión de acoso virtual. Yo hago un video
lo filmo acá al profesor que está mirando su celular, le pongo una musiquita y mensajes desnaturalizando la imagen del profesor manejando su celular, en un tono burlista y agresivo hacia él. Esto pasa mucho con la aplicación de TikTok, ¿o no? A donde se crean videos y se viralizan entre los grupos de colegio, esas cosas, y siempre hay alguien bulineado o víctima del bullying de esta cuestión. Esos chicos van presos. ¿Y se podría corregir de otra manera esta conducta? Sí, con más presencia familiar, con más presencia docente, con inclusión social. Y estamos hablando de una franja de edad en la que tienen acceso a derechos, porque acabo de hablar de un celular, de escuela, de familias constituidas, de presencia de padre o madre, o de ambos, ¿sí? Pero hablamos de un niño que vive en condiciones de vulnerabilidad extrema, que no tiene para comer, que no tiene agua potable, que con la lluvia de anoche el río se le llevó todo. Y ese chico tiene que comer, porque alguna vez ustedes sintieron dolor de panza del hambre, pero en serio. No esto de que, ay, me está haciendo ruido la panza, hace como 6 horas que no como. No es ese el caso. Y ese chico sale y manotea una manzana o manotea un paquete de fideos, cuando no te pide que le compres un sándwich en la puerta del restaurante o cosas por el estilo, ¿sí? Y punir o castigar estas conductas habla muy mal o habla de la conducta de retraimiento del Estado. Y esto tiene que ver con una función social que tiene el Estado. Entonces, hoy el derecho penal va a estar atravesado por la necesidad de analizar estas circunstancias. Va preso, con la que se sancionó ahora y está a punto de entrar en vigencia. Bueno, ahí está la mitad de la sociedad punitivista. Por eso la pregunta anterior fue, ¿alguno de ustedes estuvo preso un par de horas en una comisaría? Y no es casual esa pregunta, porque hay que vivenciar un día en el penal para saber de qué se trata. Porque muchos hablan de que en el preámbulo se dice, las cárceles son para ¿qué? Para reinserción social, son reeducativas, no son sancionatorias. ¿Quién me dice que eso es así? ¿Alguno de ustedes entró al servicio penitenciario alguna vez? ¿Alguno trabaja en el servicio penitenciario acá? ¿No? ¿Vos entraste al penal alguna vez? ¿Nunca? Te llevaría. ¿Sí? ¿Entró a los distintos pabellones de la unidad 1? Ah, él es del servicio penitenciario. Ajá, no importa, estuvo privado de la libertad. Entonces la protegieron en algún pabellón de película. Bueno, es feo. Adentro. La reinserción social es un concepto jurídico. Es tremenda también. No sé si ustedes son usuarios o tienen alguna clave de Netflix, ¿no? Bueno, en algún momento se podía ver por Magis TV, pero ya fuimos porque sí. Fuimos. Y ahora, de nuevo, hay una serie que se llama Las cárceles más peligrosas del mundo. Yo la recomiendo para que entiendan un poquito de esto que estamos hablando. ¿Sí? ¿Qué pasa? Te lo respondo. ¿Qué pasa con ese menor? Bueno, yo no soy juez de menores. No soy juez de menores. Tengo un conocimiento por aproximación al régimen penal juvenil, pero por aproximación no es lo que yo domino. ¿Se entiende?
Entiendo de que el régimen penal juvenil con la 22278 establece de que, por ejemplo, se puede declarar la responsabilidad penal y eximir del cumplimiento de pena a un menor que haya seguido un programa temporal mínimo de un año, ¿sí? De evaluación permanente por un equipo interdisciplinario para ver si esa persona tiene o adquiere herramientas para reencauzar su vida o desarrollar un plan de vida, ¿sí? Porque a los 14 años vos no me podés decir que puedo reencauzar mi vida si recién la estoy por hacer. Todavía no llegué al momento en que yo empiezo a fabricar mi propia historia. ¿Se entiende? Porque dependo hasta para bañarme de lo que me compran mis padres, ¿sí? Ni el jabón que usan se lo compran ellos. Por hablar de una clase media, ¿sí? Con acceso a servicios. Entonces, puede ocurrir una desgracia, puede ocurrir un acto violento, pero llevémoslo al extremo. ¿Cuándo empieza el periodo de sexualización del humano? En la adolescencia, ¿sí? Y las primeras prácticas de contenido sexual se verifican en ese periodo o en esa franja de edad. Supongamos que en esa actividad una niña y un niño se ponen de acuerdo en realizar prácticas de contenido sexual. Y resulta que alguno de los dos lo sobrepasó la circunstancia y terminó con un razonamiento que lo perturba de lo que pasó en ese momento. ¿Sí? No quiero graficarlo, pero ¿eso es merecedor de reproche penal? En la letra de la ley, sí, porque estaríamos hablando de un abuso sexual, eventualmente. ¿Sí? Por ejemplo, si un adolescente de 16 años mantiene relaciones sexuales con una niña de 13 y me viene a decir de que esa niña de 13 años dio o prestó su consentimiento a viva voz y la tiene filmada con el video del celular, la ley no le asigna valor alguno a ese consentimiento. ¿Se entiende? Entonces estamos frente a un tipo penal de abuso sexual, ¿sí? Y nos zafa de la imputación y nos zafa de la consecuencia penal. ¿Se entiende? Y resulta de que podemos válidamente, con intervención de trabajo social, psicología, medicina, determinar que se trataba de una relación de noviazgo en la cual no manejaban el concepto y no internalizaron la norma que tampoco conocían, porque yo a ustedes les pregunto, ¿ustedes saben cuál es el contenido del tipo penal del artículo 120 del Código Penal? Ni uno me va a responder que sí acá adentro. Con más razón un chico de 16. ¿Se entiende? Entonces, ¿vieron que existía o existe todavía en el ámbito del colegio secundario la materia ESI? Tiene un sentido práctico, ¿verdad? O se orienta a tener un fin práctico en el colegio. Que lo logre o no es otra historia. No me voy a poner a valorar si es efectiva o no. Pero, ¿se entiende a dónde voy? Capacitar, educar, contener, brindar herramientas, que el Estado no se retraiga, que no se retire de lo que es realmente importante. Porque esas son las personas que el día que nosotros no estemos operativos, porque acá calculo que estamos en un rango de edad entre los 30 y los 60 años, más o menos, ¿no? Habrá gente de menos años, 20 y pico, ¿sí? Pero todos los que estamos acá presentes somos los que vamos a ocupar lugares de decisión, si es que no lo ocupan ya, ¿sí? Entonces nosotros ya, de alguna manera, socialmente, tenemos una estructura con base sólida de formación, de conocimiento, de capacidades, de herramientas como para detectar ciertas circunstancias que tengan relevancia jurídica. De repente, suponte, vos sos médica y a vos te convoca el gobierno provincial para ser directora de un hospital, ¿sí? Y vos tenés una edad y una capacitación que te permite ejercer el cargo con solvencia, ¿sí? Distinto es que yo traiga a un estudiante de medicina y le ofrezca la dirección del hospital, más allá de que legalmente no se puede, pero que lo ponga forzado. ¿Y qué va a pasar? Me va a chocar la calecita, ¿sí?
Entonces, a esto voy, a que no se retire de lo que socialmente es importante y relevante, porque si nosotros perdemos esa franja que en el futuro van a ocupar los lugares de decisión y van a ser los que van a sostener el entramado social, pues estamos perdidos. Entonces, la pirámide se va haciendo cada vez más finita en cuanto a quienes acceden a derechos, ¿sí? Y el acceso a derechos se está convirtiendo en una circunstancia condicionada por lo económico. Entonces no quiero ser disruptivo con esto, pero lamentablemente la pobreza hace quitar o hace impedir el acceso a derechos. Y eso es lamentable que ocurra. ¿Sí? Nos quedan 5 minutos y con eso cerraríamos. Salvo que ustedes quieren que cortemos acá, abro un panel cortito de preguntas y continuamos ya con contenido de la primera clase. ¿Estamos bien? Bueno, perfecto. Cierro con esto. Chicos, pongámonos de acuerdo en algo. Unidad uno, traten, para aquellos que hayan accedido al material, ya les dije, programa en mano, vayan siguiendo el índice del libro y resumiendo lo que sea atinente. Zaffaroni tiene muchos videos colgados en YouTube explicando el material que él escribió. Y la verdad que es una persona que tiene una dinámica muy interesante, es muy accesible a comprender lo que él está diciendo cuando uno lo lee en el libro y por ahí se entra a marear. Entonces, está bueno que busquen los videos y las explicaciones que da el profesor respecto de sus temas. Vamos a complementar la unidad, creo que es la 8, imputación objetiva, con el libro de Roxin. También están las fotocopias cargadas en PDF en el aula virtual. ¿Sí? Ahí vamos a estudiar la Escuela Funcionalista de Derecho Penal, que es alemana. Y luego vamos a ver el régimen penal juvenil, que lo enseñamos por la 2278 y ahora vamos a tener que darlo en función de la nueva ley. Y vino muy bien el disparador de la compañera cuando me preguntó qué pasa si un menor comete un homicidio. ¿Sí? Eso nos va a traer alguna complejidad porque está todo por escribirse. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la respuesta? Hoy no la tengo porque no hemos visto todavía a un juez actuar la nueva ley. Esa es una respuesta que yo la podría dar certera con la derogada 2278. ¿Tá? Y vamos a colgar en la página para que ustedes tengan el acceso a cuándo vamos a tener la clase teórica. La otra cuestión, recordarles que la clase teórica es dual, se transmite por Zoom y se da presencial. Para aquellos que no puedan venir, la van a tener colgada. Nosotros cuando terminamos de grabar, se la pasamos a los chicos de sistema y ellos la suben al aula para que ustedes las tengan disponibles durante el cursado de la materia, para que puedan estudiar, para que puedan repasar conceptos, etcétera. No tengan miedo en preguntar. Sí les pido que las preguntas las hagamos socializándolas en la clase y no por el mail, porque si no yo les contesto a uno y hay tres más que tienen la misma duda desde otro lugar. Entonces, las hagamos directamente en clase y traten de anotarlas para enriquecer el contenido de lo que yo les pueda aportar. Nos vemos la próxima, chicos. Bienvenidos.